capítulo 3, desde los versículos 21 hasta el verso 31. De esas grandes 5 solas que estamos exponiendo, hoy vamos a exponer sola fe o sola fide en latín, que en español lo que significa es solamente la fe. Y que queremos decir que solamente a través de la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Y es interesante ver cómo la Biblia expone claramente la sola fe. Y si ya usted tiene ese pasaje ahí, vamos a leerlo, por favor. Y demos lectura en el nombre del Señor. La justificación es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues, dice Pablo, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Atención a esto. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Muchísimas gracias te damos, oh Dios, de todo corazón. Gracias porque se ha orado por mí y de verdad que agradecemos profundamente este tiempo valioso que nos regala de poder escucharte hablar. Amén. Ya hemos dicho cuál es el tema de hoy. Sola fide o sola fe. Pensemos por un momento a una persona que de repente diga que no es suficiente depositar su fe en un piloto que conduce un avión, sino que argumenta que se debe confiar en un simple agricultor para que conduzca un avión que va destino de un país a otro. ¿Cuál sería la reacción de cualquiera de nosotros que alguien diga que un simple limpiabota está argumentando que él tiene que tomar el piano en una orquesta o la guitarra o el bajo para tocar en una sinfonía, porque no solamente un instrumento musical debe ser tocado por alguien experimentado y que sea un músico que haya estudiado y que haya aprendido de música? ¿Cuál sería la reacción de cualquiera de nosotros que alguien salga por ahí diciendo que ya la humanidad no necesita tener energía eléctrica porque ya la energía eléctrica quedó en desuso, que ya eso no se necesita?
¿Cuál sería la reacción de cualquiera de nosotros de que alguien salga por ahí diciendo que en medio de un calor tan fuerte como el que está haciendo en un país como el nuestro, un país caribeño, un país tropical donde el calor no se soporta, y que alguien le diga que no es necesario colocar aire acondicionado en las diferentes oficinas gubernamentales o en cualquier lugar en su casa, que ya no es necesario? Nosotros podríamos echar la noche entera poniendo algunos ejemplos de manera introductoria para nosotros argumentar lo que realmente vamos a argumentar cuando nos referimos a sola fe. Lo mismo podríamos decir con aquellas personas que sostienen que la salvación no es solamente por la fe puesta en Jesucristo, que hay que agregarle a la salvación, o que hay que depositar, o que podemos depositar nuestra fe en nuestra propia justicia, o que podemos depositar nuestra fe en el comportamiento que cada uno de nosotros tenga. ¿Ven? Y cuando los reformadores del siglo XVI, encabezados por Martín Lutero, enarbolaron las 5 solas de la Reforma como las grandes 5 doctrinas centrales del cristianismo, estuvieron gran resistencia. Muchos se levantaron hasta el punto de Martín Lutero ser amenazado a muerte, a cárceles, por defender que solamente la fe en Jesucristo es el único medio que nos puede llevar a la salvación. O cuando argumentó acerca de lo que ya nos hemos referido, acerca de sola escritura, algunos argumentan que Dios puede dar regla, puede dar doctrina, puede dar normativa por otro lado que no sea la santa palabra de Dios. Lógicamente, lo que yo le acabo de mencionar al principio y que hice de manera introductoria, lo hice para que usted se vaya a esta realidad y entienda que cuando el apóstol Pablo, a lo largo de su carta específica de Romanos, argumenta acerca de la justificación por la fe, está diciendo en poca palabra que ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios a menos que no sea por la sola fe puesta en el Hijo de Dios, quien murió y dio su vida al rescate por cada uno de nosotros. La fe bíblica a la que se refirió Lutero en la Reforma tenía que ver con la forma en que el ser humano podría relacionarse con un Dios 3 veces santo, al que era imposible agradar por medio de ritos religiosos o por medio de normas morales a las que los hombres pretenden presentar, porque hay seres humanos que entienden que son tan morales que nunca han cometido errores. Eso es lo que conciben, que nunca han caído presos porque son personas honestas. Y es verdad que hay gente que nunca ha ido a una cárcel ni va a ir a una cárcel porque robe. Es verdad que hay gente que no son cristianos que no le ponen la mano a lo ajeno. Es verdad que hay personas que no son cristianas que son fieles a sus esposos y viceversa, y que son fieles a sus esposos. Claro, hermano, hay gente impía que puede alcanzar este tipo de moralidad, pero lo que Pablo está argumentando es que la justificación es única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Y esto nos lleva a nosotros a depositar, a todo hombre pecador, a depositar su fe para ser salvo en el momento que usted piensa: ¿y hacia dónde yo voy cuando me muera? ¿O qué yo voy a decir el día que yo esté ante el gran trono blanco en el juicio final? ¿O cuál será el camino que me va a conducir a mí a la vida eterna? ¿Será que yo, portándome bien, podré llegar al cielo? ¿Será que si yo soy moralmente un hombre correcto,
Un hombre que si yo manejo una empresa, si yo ministro cualquier cosa y lo hago bien, ¿será posible que esto pueda calificarme a mí para yo ser justificado delante de Dios en aquel gran día? Yo quiero decirte que no. Lo único, y por eso nos referimos con tanta autoridad a sola fe, sola fide. Oh, bendito sea Dios. Por fin, por la misericordia de Dios, dice Martín Lutero, meditando día y noche, presté atención. Este comentario de Martín Lutero y expresado por él mismo, presté atención al contexto de las palabras de Romanos capítulo 3 versículo 28. Porque en el de Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto fue lo que dijo Habacuc, que dice que el justo por la fe vivirá. No hay otra manera de que el justo pueda vivir a menos que no sea por la fe. ¿Y cuál fe, pastor? La fe que depositamos en el Hijo de Dios para nuestra salvación. Y este es el significado, o más, el justo por la fe vivirá. Allí Lutero comenzó a comprender que la justicia de Dios es aquello por el cual el justo vive, por donde Dios, es decir, por la fe que solamente depositamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi pregunta es, ¿quién puede argumentar? Bueno, déjeme decirle que hay muchos que sí, pero ¿quién puede argumentar con autoridad y decir que nosotros podemos depositar nuestra fe para salvación no solamente en nuestra propia justicia? Hay algunos que la depositan en María, hay algunos que la depositan en Buda, hay algunos que la depositan en Mahoma, hay algunos que la depositan en cualquier divinidad o Dios con D minúscula, etcétera, etcétera. ¿Quién puede argumentar contra aquel que murió en la cruz? Contra aquel que vino prometido por Dios y anunciado por los profetas, Mesías Salvador, que cumplió la ley de Dios a la perfección. Y que dice la Biblia que fue tentado, el autor anónimo de Hebreo dice que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Quién puede argumentar que solamente o que a través de otros medios nosotros podamos depositar nuestra fe para ser salvos, que no sea solamente por medio de Cristo, hermano? Alabado sea el Señor. Lutero sigue diciendo que aquí sentí que había nacido de nuevo. Cuando Martín Lutero entendió que el justo por la fe vivirá, él entendió que había nacido de nuevo. Nadie experimenta el nuevo nacimiento depositando su fe en otra cosa que no sea Cristo. ¿Usted cree que Nicodemo no tenía fe? Claro que sí. Nicodemo era un hombre de fe en la ley judía, pero Nicodemo no había experimentado el nuevo nacimiento. Y todos aquellos que han depositado su fe en otra cosa que no es Cristo, no pueden experimentar lo que hemos experimentado tú y yo, y lo que han experimentado todos los creyentes a lo largo de nuestra vida cristiana. Martín Lutero sintió que había entrado en el paraíso mismo por la palabra que expresa Romanos 1:17, y sentía que las puertas del paraíso se habían abierto para el alma de este hombre. Oh, qué maravilloso es el Señor. Allí se demostró una cara totalmente diferente de toda la escritura. Entonces dice que repasó las escrituras y la memorizó. Oh, qué maravilloso es el Señor. También encuentro en otros términos
Una analogía como la obra de Dios, eso es lo que Dios hace en nosotros. El poder de Dios con el que nos hace sabios, la fuerza de Dios, la salvación de Dios y la gloria de Dios son experimentadas en todos aquellos que confiesan, que confían que solamente en Cristo hay salvación y depositan su plena fe y confianza en el Señor. ¿Cuál será el verdadero significado de sola fe? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene que nosotros creamos y confesemos y digamos lo mismo que dice Pablo y lo mismo que se expresa en la Biblia a lo largo de toda la Biblia? Que el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el significado real de esto? ¿Por qué le agregamos? ¿Por qué tenemos que añadir, depositar nuestra fe en otra fuente que no sea Cristo? ¿Cuál es la razón de nosotros creer que nuestra propia justicia no puede garantizar a nosotros la vida eterna? Podemos ver con mucha claridad cómo en grandes círculos cristianos o del cristianismo se malinterpreta y se cualquieriza la palabra fe. En cuanto al sentido correcto que tiene esta palabra o en el contexto que sola escritura la quiere llevar, porque la fe es un tema bastante amplio a lo largo de la Biblia, y si usted va a la Biblia va a encontrar que la palabra fe tendrá alguna connotación que no se refiere a la fe salvadora, como lo vamos a ver más adelante, y usted se dará cuenta. En cuanto al sentido correcto en el que Pablo y los reformadores le dieron a la interpretación de sola fe o sola fide, a eso nos queremos referir. Y al escuchar con frecuencia la palabra fe pronunciada y confesada desde púlpitos y en otros contextos de la vida, en un autobús, usted escucha a alguien hablando de fe en un patio, en cualquier lugar, pero también recurrentemente detrás de los púlpitos escuchamos hablar de la palabra fe. Vemos que la comprensión de esta palabra es muy pobre. Cuando pensamos en la fe salvadora que debemos tener los seres humanos para ser salvos, es a veces muy pobre. Y cuando digo que es muy pobre, me refiero, por ejemplo, a aquella persona que le dicen a otro al evangelizarlo: mira, ven que todos tus problemas se van a solucionar, ven que si estás enfermo serás sano, mira, ven que Dios te ama, y te empiezan a suavizar un evangelio que no te dejan ver el problema mayor que hay en el corazón del hombre, que es el pecado que mora en nosotros, empezando por el predicador que está parado detrás de este púlpito. Ese es el evangelio, aquel que nos permite, nos muestra cuál es nuestra condición pecadora. Entonces nos muestra el camino de la fe, que es la solución. Poderoso es el Señor. La verdad es que cuando la Biblia se refiere a la fe, y estoy ya a punto de presentarte cuál es el verdadero significado que tiene sola fe, cuando la Biblia se refiere a la fe, lo hace de manera muy amplia. Y ya le dije, vemos a Cristo referirse a personas por tener fe para recibir un milagro a lo largo de los evangelios. También vemos fe y confianza para lidiar con las diferentes circunstancias de la vida. Hay que tener fe, ¿verdad que sí? Para enfrentarnos a los problemas de la vida hay que tener fe. De manera que el tema de la fe es bastante amplio. Vemos también a un Pedro caminando sobre las aguas, que necesitaba tener fe para poder caminar sobre las aguas, pero esta no es la fe salvadora a la que la Biblia se refiere, y se refiere la sola fe. Así que nosotros tenemos que entender, cuando nos referimos a sola fide o sola fe, a qué se refiere Pablo a lo largo de Romanos y en toda la Biblia.
Cuando tenemos que referirnos a sola fe, es la única que necesita comprender y creer todo ser humano para la salvación. Y esto es una gran realidad. Aquí es donde no es fácil poder entender y aceptar la fe solamente en Cristo. Es muy bonito decir Cristo te ama, Cristo me ama, Cristo es bueno, Cristo es amor. Pero no es tan fácil cuando nosotros tenemos que rendir el orgullo que hay dentro de todos nosotros los seres humanos, ese orgullo que hay en el hombre que le hace entender que él puede lograr las cosas solamente por su esfuerzo. Allí es donde la sola fe nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Sencillamente, el hombre no acepta que es salvo solo por Cristo a través de la fe, únicamente en Él y no por otro modo, ni ninguna fuente, ni por nuestra propia fuerza y capacidad. Podemos hacer cualquier cosa, hermano, cualquier esfuerzo humano, con tal de conquistar el reino de Dios para nosotros. No, el Señor lo dijo claro. Necesita nacer de nuevo, y nacer de nuevo implica depositar fe en una persona, y esa persona es Cristo Jesús exclusivamente. Cristo. No nos salva nuestra fe en María, repito. No nos salva nuestra fe en los sacramentos que se proliferaban en el contexto católico romano. No, eso no, hermano. Ninguno de esos esfuerzos que podamos hacer. Y todas estas cosas humillan ¿qué es lo que hace? Humillan el ego humano. Cuando a mí alguien me dice que yo puedo ser una persona correcta en todo el sentido de la palabra, si yo no tengo un entendimiento bíblico, yo voy a creer que el día que yo muera, el día que cierre los ojos de este lado, Dios tiene que verse obligado en recompensarme a mí porque yo me porté muy bien y derecho y correcto. Eso no es así. La doctrina de solamente fe, sola gracia, lo único que hacen es humillarnos a nosotros, nuestro ego. Bendito sea Dios. Humillan el ego humano. Y lo sorprendente de esto es que muchos creyentes luchan con aceptar esta importantísima doctrina de la palabra de Dios. Aquí es donde se encuentra el gran significado de sola fe en Cristo. Si no creemos solamente en Cristo por la fe para ser salvo, el cristianismo no tendría la solidez que tiene. No. Ni valdría la pena, hermano, seguir proclamando la palabra de Dios, ni predicarlo tampoco. Sería igual que decir que podíamos edificar un edificio de 30 o 40 pisos sin sostenerlo con columna. Es lo mismo. ¿Quién puede edificar una edificación, como se le llama realmente, rascacielos, sin sostenerlo con buenas columnas? Tarde que o temprano, aún en el proceso de la construcción, esa edificación se va a ir al suelo. Lo mismo sucede con el cristianismo y la vida cristiana, que no es sustentada por solamente fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. ¿Cómo puede el hombre llegar a creer en Dios para ser salvo? ¿Cómo puede suceder eso? Yo te quiero presentar algunos argumentos bíblicos que demuestran claramente que ningún ser humano puede creer en Dios para ser salvo por su propia fuerza. Así que preste atención, porque voy a argumentar con la palabra. ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede un hombre creer para ser salvo? Esta es una de las verdades bíblicas, hermano, más confrontadoras, que son difíciles de recibir, porque repito, el mismo ego humano no lo acepta. El ego humano no acepta que todos nosotros los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos inhabilitados para poder creer en Dios. Estamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, hermano. Es más, algunos llegan a decir que somos muy buenos. Y es lo que Cristo le dice a un joven. O el joven le dice a Cristo, perdón, maestro bueno,
¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué tú me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno y solo Dios. Lucas capítulo 18, versículo 18 y versículo 19. El hombre por naturaleza no puede ni cree en Cristo, ni le busca, ni le acepta como Salvador. Naturalmente, hermano. O si no, pregúntese usted mismo antes de usted aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Quién fue que te tocó? ¿Quién te trajo? Te trajo la gracia de Dios. Pero tranquilo, porque vamos a ver otros pasajes que demuestran con más amplitud esta gran verdad. Pero habiendo visto esto, de que la Biblia categóricamente muestra que el hombre se encuentra inhabilitado para tener fe en el Señor, de cómo la Biblia enseña con claridad la depravación humana y que no estamos habilitados para creer solo en Cristo para salvación, sino más bien estamos deshabilitados totalmente para creer en Cristo. Es decir, ninguno de nosotros tiene fuerza para levantarse y decir, yo voy a convertirme, yo voy a aceptar a Cristo. No, eso solamente ocurre cuando el poder de Dios viene a tu vida, te toca, te convence de pecado y de juicio y tú vienes a Dios. Le voy a ilustrar esto y usted lo va a entender perfectamente. Cuando una persona va al médico y se hace algunos estudios y de repente lo diagnostican con un cáncer, ¿qué hace esa persona? Busca solución. Esa persona entra en un proceso de terapia. ¿Verdad? ¿Verdad que la persona no dice, bueno, me encontraron cáncer, pero bueno, todo está tranquilo, no voy para médico? ¿Verdad, Gerardo? Que nadie dice así. La gente va al médico. Ahora, ¿por qué? Porque el médico le despertó los ojos y le dijo que hay un problema. Lo mismo hace el evangelio. El evangelio te despierta y te dice, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Si te mueres en Cristo, va a morir condenado. Entonces, ahí entonces actúa Dios obrando por medio de la fe. Habiendo visto todo eso, de que estamos deshabilitados, que somos enemigos de Dios, dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos entonces cómo es que ese hombre, en su condición de pecado, imposibilitado para creer en Dios, puede creer y ser salvo. ¿Cómo ocurre eso? Vayamos a Efesios capítulo 2, desde los versículos 1 hasta el verso 10. Escuche. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oiga bien, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga cómo era que andábamos todos nosotros, dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Oiga lo que miren, ¿cómo yo puedo argumentar en contra de esa verdad bíblica? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué hace un muerto? ¿Puede levantarse de un ataúd? No. ¿Puede un muerto defenderse? No. ¿Puede un muerto tomar decisiones? No. Es más, la familia de un difunto pueden decir, vamos a tirarlo al mar. Y ese muerto no se va a parar de ahí. Mire, cuidado, es para el cementerio que tienen que llevarme. No, vamos a cremarlo, a quemarlo. Ese cadáver está tirado ahí y hacen con él lo que quieran. Usted no ve que cuando van a sepultar a alguna gente le echan cerveza arriba, a algunos le echan tabaco, droga, cadena de oro. Y el cadáver parado allí sin hacer nada, ni recibir nada. Pues Pablo dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, sucedió algo extraordinario. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, porque por gracia soy salvo. Increíble pero cierto, hermano. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó. Ahí está, ¿ve? Nos resucitó del pecado. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
para que nosotros en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice Pablo. ¿El que el creer? No es de vosotros el ser salvo. Nadie busca a Dios con su propia capacidad. Dice, no por obra. Aquí está lo que yo vengo explicando hace un rato. No por obra. Tú puedes hacer buenas obras. Dice, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Quién debe gloriarse? Cristo, que lo hizo en la cruz. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¡Oh, qué extraordinario es este pasaje bíblico que Pablo está explicando aquí! Acerca de la salvación, acerca de nuestra fe. Pero, ¿habrá alguna manera en la que el hombre se justifique a sí mismo? Vamos a ver la justificación propia del hombre versus la justificación que Dios trae al hombre. El deseo innato, o sea, el deseo natural que hay en todos los seres humanos, que va muy ligado al orgullo, por cierto, y que está dentro del ser humano, es realizar y obtener todos los logros de la vida con su propia capacidad. A nadie le gusta que le digan, tú tienes todo lo que tienes porque fulano o fulana te ayudó. No, nosotros no somos así naturalmente. El hombre, hermano, es orgulloso. Que tú lograste ser un empresario, pero no te olvides que te ayudó tu esposa. No, fui yo, mi cabeza fue que me llevó allí. Bueno, naturalmente a los seres humanos nos gusta que nos digan, wow, qué bien lo hiciste. Tú ves, si no hubiese sido por ti, esto no se lleva a cabo. Porque los seres humanos entendemos que le podemos agregar un chin a la salvación, a la justificación. Que te podemos depositar, bueno, yo puedo tener fe en mi capacidad. Cristo es el Salvador, es verdad, pero yo puedo tener fe en mi fuerza, en mi intelectualidad. No, eso no es así. No es lo que expresa las Escrituras. No, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos depositar la fe en una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. El ser humano se siente ofendido y humillado cuando tiene que reconocer la intervención de otros en los logros que ha alcanzado. Sí, hermano, créame lo que esa es nuestra naturaleza. Nos gusta que sepan todo lo que hemos logrado, solo sin la ayuda de otro. Nos gusta. Wow, muchacho es un emprendedor, pero quiere sacar que tuvo la ayuda de un maestro que lo instruyó, un tutor que lo ayudó, o un padre que instruyó bien. Llevando esto a otro contexto, claro. Y cuando se trata de mostrarse justo y sin culpabilidad delante de Dios, ni se diga. Hay gente que tú lo vas a evangelizar y te dicen, yo no tengo necesidad de yo buscar a Dios. Te lo dicen claramente. Es que yo soy bueno, yo soy buena. Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Yo no he matado nunca a nadie. Es verdad que hay mucha gente así. Pero lo cierto es que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano se siente ofendido en este caso. Y nos gusta. Pero cuando se trata de nuestra salvación, nos gusta que sepan que todo lo hicimos nosotros solos y que lo hicimos bien. Que sepan nuestras virtudes. A nosotros seres humanos nos gusta esto. Usted no ve que uno se quilla y se incomoda cuando uno escucha por ahí que dicen, o que uno se entera, fulano te está criticando. Fulano está hablando de las imperfecciones que tú tienes. Pero de repente alguien dice por ahí, no, ese hombre tipo realizado, ese hombre es bueno, tremendo, tiene unos valores, wow, que eso cualquiera, uno se siente muy bien, contento. Ay, cuando uno se encuentra con esa persona, mira, gracias, me di cuenta que tú estabas diciendo por ahí cosas buenas de mí. Pero cuando se trata de que se dice la verdad de nosotros, de lo que realmente nosotros los seres humanos somos, paramos las uñas.
Así es el hombre cuando tiene que ser justificado delante de Dios. Que sepan nuestras virtudes. Y cuando se trata de pensar cómo voy a entrar al gozo eterno, o sea, la vida eterna, nos justificamos a nosotros mismos. ¿O no fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron, que se pusieron delantares? ¿O no fue lo que dijo Adán: la mujer que me diste me llevó al pecado? Dice la mujer a Dios cuando Dios la llama a cuenta: no, la serpiente fue que me llevó a pecar. Ve cómo el hombre siempre vive culpando a otro y dice: no, Dios, espérate, yo voy para el reino de los cielos. Bendito es el Señor. Al nosotros ver todo lo que hemos visto hasta aquí, y ya estoy casi concluyendo, y ya hace hoy 3 domingos que hemos estado refiriéndonos a tres de las grandes, de las 5 grandes doctrinas del cristianismo. Y uno puede darse cuenta, hermano, que el problema más grande, por no decir el único problema realmente, que hace que sean muy difícil aceptar estas verdades bíblicas, somos nosotros mismos, los hombres, los seres humanos. El problema somos nosotros. El problema no está, es que yo no entendí cómo me lo dijeron. No, el problema somos nosotros mismos. La caída del hombre, el pecado que mora en nosotros, no nos deja recibir la justicia de Dios. Y claro está que hay una oposición diabólica, demoníaca, que se opone a nuestras vidas y a que nosotros nos acerquemos a Dios. En Romano, en el mismo Romano, el versículo 28, escuche lo que dice, el verso 28, muy importante. Concluimos pues diciendo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Algunos dicen, o dice claramente los escritos acerca de Martín Lutero, que Martín Lutero acuña la sola fe cuando interpretó a Romanos 3:28. Cuando Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solamente la fe en Cristo nos lleva a la salvación. Solo Dios puede justificar al hombre, hermano, de su pecado, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la fe solamente en Él. No hay atajo, no hay otra confianza, no hay otra fe, no hay otra persona, ni nosotros mismos podemos justificarnos a nosotros mismos. Así que solamente la fe que tú depositas, la confianza en Cristo para el perdón de tu pecado, es lo que te puede justificar delante de Dios. Demos gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Hemos predicado tu palabra y nos hemos dado cuenta claramente, oh Señor, que no hay otra persona, no hay otra cosa en la cual nosotros podamos depositar nuestra fe salvadora, a menos que no sea en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo, y nadie va al Padre sino por mí. Cristo es el centro de todo, como decíamos el domingo pasado. La fe en Cristo es el único medio. Oh, muchas gracias, Padre. Amén.